Primero, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos, los que se encuentran ahorita en este momento conectados. Como ya saben, este va a ser un tema bastante interesante y posiblemente sea muy polémico para muchos. De antemano, les agradezco a cada uno de los que se están haciendo presentes. Y bueno, traemos a nuestro amigo Pablo Fioramontis, pero antes de que comencemos, me gustaría de que aquellos que todavía nunca han visto este canal, que nunca han escuchado algún contenido y de pronto por el título del video se suman, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Y bueno, que le den me gusta también, eso es importante, y que lo compartan si acaso les gusta el tema. Este es un tema muy polémico, como les dije anteriormente, pero también a la misma vez es muy interesante. Y para eso traemos la compañía de nuestro amigo Pablo Fioramonti, que nos acompaña desde Perú. Y, y nada, vamos a darle la bienvenida a Pablo. Hola Pablo, nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, William? Estoy contento de estar aquí contigo para charlar de este tema tan interesante, polémico, provocador y también revelador. Y un saludo grande a la audiencia de Despierta, este es el tiempo, y a la audiencia que después nos verá en Libres Pensadores. Así que nada, acá estamos preparados y listos. Espero que me estén escuchando ahora, fuerte y claro. Así mismo es, Pablo. Oye, pero verdad que siempre es un problema con las transmisiones en vivo. Como decía anteriormente, antes de que, cuando no se nos estaba escuchando, la intención de este programa va a ser algo muy diferente a lo que normalmente siempre hacemos. Queremos de que en esta ocasión nosotros vamos a exponer la opinión de cada uno, ¿verdad? Pero en este momento, en este programa que lo queremos hacer diferente, queremos también de que ustedes compartan con nosotros su opinión. Cualquiera que quiera participar en el programa, les vamos a compartir el link y pueden entrar y los vamos pasando poco a poco y que compartan con nosotros. Vamos a hacer algo interactivo y que a la misma vez todos nos escuchemos, todos expongamos nuestra opinión aquí. Yo no voy a imponer mi opinión. No creo que Pablo vaya a hacer lo mismo porque la intención es de que todos aprendamos, nos escuchemos y interactuemos, que lo hagamos dinámico. No va a ser como los demás programas, pero sí, bueno, vamos a tocar un tema bastante importante. ¿Regresará Jesús? Qué ¿Qué dices tú, pregunta. Pablo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Regresará Jesús? Es un tema bastante interesante. Bueno, podremos decirles que hace un tiempito atrás me preguntaba lo mismo y afirmaba que posiblemente sí, pero no de la manera en la que nos enseñaron la religión. Sin embargo, cuando nosotros analizamos que en muchos casos Jesús no es el mismo el que hablaba de un regreso o de un despertar, sino era el Cristo. Para los que no sepan, pueden ver esa información en los apócrifos en el libro secreto de Juan, que es esa parte de Dios que encarnó en Jesús, y él más que nada daba mensajes, los mensajes que transmitía a sus discípulos y a las personas de esa época. Cuando Jesús dijo que se iba a ir y que iba a volver, estaba hablando en realidad de un Cristo interno, un Cristo que tenemos todos en la humanidad y que es algo que es la fuerza, también le dicen la fuerza crística, ¿no? Así es. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón creen algunas personas que va a volver? Porque eso se ha metido a través del adoctrinamiento y se ha malinterpretado y sacado de contexto muchos textos bíblicos cuando hablan de otra cosa. Por ejemplo, Juan 14, del 1 al 3, en su contexto no está hablando de la segunda venida de Jesús, está hablando del despertar de conciencia, del despertar del Cristo interno, de una manera metafórica. También cuando en Hechos capítulo 1 que se presentan estos varones a decirles esto a los discípulos que vieron que Jesús se fue, dicen que el mismo que se fue volverá de la misma manera.
En realidad, en ese momento ellos deberían haberle dicho que el mismo que se fue ya no volvería. Pero si le hubiera dicho eso en ese momento, habría generado un trauma muy grande. Pero Jesús ya antemano lo estaba preparando para eso. De que él se iba a ir, pero que iba a enviar a otro consolador, que es el Parácletos, que era una forma metafórica de decir que iba a despertar en la humanidad el Cristo, o la supraconciencia, como le dicen algunas otras personas. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué vino Jesús la primera vez, William? Esa es la pregunta principal, antes de seguir con esto. Bueno, fíjate que antes de comenzar, Pablo, habría que, bueno, hay que analizar muchísimos puntos. Y uno de ellos es que en lo que nosotros, como siempre lo hemos dicho, en tu canal, en el mío, en Descubriendo, lo hemos dicho, bueno, lo hemos dicho en todos los canales, lo dice Salim también en Flecha Antigua. Tenemos que analizar siempre de que lo que nosotros tenemos a mano son traducciones, ¿verdad? Entonces, y que estas traducciones, aparte de que las traducciones de por sí, ya, cuando se cambia un texto de una lengua a otra, tiene que ser acomodado a esa lengua, ya de por sí, ya por ahí hay un cambio, más los intereses políticos, religiosos de los cuales hemos hablado, que han habido con las intenciones de cambiar ciertos textos, o sea, manipulación. Hay que entender también de que si no tenemos eso muy claro, claro que vamos a creer cualquier cosa que se digan en los textos como una verdad. Cuando nosotros entendemos de que el texto que tenemos a mano, primero, no es sagrado, que el texto que tenemos a mano está manipulado, una, por la traducción y otra, por los diferentes intereses, que ya lo tocamos en un tema que lo tocamos en tu canal. Entonces, lógicamente, eso va a ser un conflicto para nosotros. Cuando nosotros ya tenemos claro eso, podemos entender por qué hay ciertos textos que nos insinúan un retorno de Jesús. Ahora, ya entendiendo eso, sabemos de que la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia, lo hacemos iniciando con lo que fue Roma. Cuando Roma constituyó la Iglesia Universal, o lo que nosotros conocemos hoy como Iglesia Católica, e instauró su dogma, una de las cosas que hizo, entre muchísimos desastres, fue haber unido el nombre de Jesús con el Cristo y dejarlo como uno solo, Jesucristo. ¿Verdad? No sé si me estoy dando a entender. Cuando son Claro, dos personajes totalmente diferentes. en realidad lo Jesús. que hizo la iglesia ahí, lo que hizo la iglesia popular fue separar la esencia crística que tenemos toda la humanidad y llevarla a un personaje y divinizar a un personaje, que acá entra la idolatría a Jesús, perdón que lo diga de esta manera, pero ahí entra el Cristo de la fe, que es diferente al personaje de Jesús de Nazaret. Ujú. Pero esto, ¿por qué se hace? Porque de esa manera podían hacer que se amalgamara la creencia de los dioses de Roma, entre ellos los semidioses. Por esa razón es que a Jesús se lo considera como un semidios, Ok, porque es el Hijo de Dios, ¿no? Pero también no sé si sabías, amigo, de que al César también se le hacía llamar el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y por esa razón es que también fueron perseguidos los primeros discípulos de Jesús, luego que él se fue, porque ellos afirmaban que ellos conocieron al Salvador del mundo y al Cristo. Sí. Entonces, al decir que el César no era el Hijo de Dios, no era hijo del Dios Sol, entonces había problemas y allí era el conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos muchos conflictos, habrá dicho el emperador, y después vino Constantino, que ese es otro tema, Ujú. y ahí es cuando viene Constantino, se viene todo el problema. Y ahí es cuando se diviniza o se crea la divinidad de Jesús o la llamada Santísima Trinidad. Así es. Y como decíamos anteriormente, una vez que agarran el nombre de Jesús, ¿verdad?
del personaje, porque ahora pueden entrar por ahí diciendo, no, pero no es Jesús, es Yeshua. O sea, el nombre del personaje, el personaje que estuvo aquí con nosotros, ¿verdad? Ya sea Yeshua ben Yosef, que es, y no es ni Yeshua, es Yeshua ben Yosef. Yeshua significa, a nuestra traducción, significa Josué. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el significado de Josué? El significado de Josué es Jehová salva, Yahvé salva. Entendemos que, porque de cierta manera muchas personas dicen, bueno, pero Jesús es el mismo Jehová, porque si el nombre de Jesús significa eso, está bien, pero es que, como ya lo hemos explicado en anteriores videos, Yeshua o Josué al español, la traducción al español, era el nombre más común de la época, así como lo es hoy Juan, Pedro, Pablo, aquí vaya, mira, Pablo Fioramonti, eran nombres pero muy, el nombre más común de la época era Josué. ¿Por qué? Porque acuérdense de que el Dios judío, ellos adoraban a ese Dios, y María y José no escaparon de su tradición. Por ende, el nombre que se le pone al niño es Yeshua, o a nuestra traducción, Josué, que significa Jehová salva o Yahvé salva. Pero no significa de que él sea el mismo personaje del Antiguo Testamento, solo que por tradición se puso el nombre. Claro, el documento nos dice en palabras muy poéticas que se le apareció el ángel y el ángel le dijo, debes ponerle este nombre porque eso significa, y todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Pero cuando la iglesia decide unificar el nombre de Jesús con Cristo, o de Yeshua con Cristo, o de Yeshua, el nombre del personaje con Cristo, y al unificarlo y dejarlo solo, Jesucristo, todo el mundo entiende, o la mayoría de las personas entendieron en su momento y siguieron entendiendo a través de los dogmas, siguieron entendiendo de que era una sola persona. Mas no entendieron, y es lo que nos deja ver el libro secreto de Juan, que Jesús es el hombre que llegó al planeta y el Cristo es esa esencia o esa fuerza que encarnó este hombre, con el nombre que le querramos poner, para poder traer un mensaje. ¿Verdad? Claro. Ahora, Y ahí ¿eso si te das significa cuenta, que vaya a regresar el hombre después de que fue crucificado? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy en el programa. ¿Regresará Jesús? bueno, el Jesús hombre no va a regresar. No tiene un sentido por el cual regresar. También se ha malinterpretado, entiendo hoy, las profecías de Benjamín Parravicini cuando habla de la segunda venida, cuando habla de que la iglesia pasará por otro proceso y por cambios y que vendrá Jesús. Entendamos que Parravicini era argentino y los argentinos tienen muy arraigado el catolicismo. Y el catolicismo tiene a Jesús como un personaje divino. Y se habla también, aunque no lo crean, en la segunda venida, de una manera diferente, ¿no? El milenio y todo lo demás. Pero creo que Parravicini cuando dijo eso se estaba refiriendo de forma simbólica. Recordemos que él estaba transmitiendo una información. Yo toco a Parravicini porque puede venir algún amigo o alguna persona que nos ve y va a decir, no, pero Parravicini dijo que Jesús va a volver. Y hay otras profecías fuera de la Biblia y todo lo demás. Pero hay que entender de que para la época de Jesús era muy difícil para él que las personas entendieran lo que él estaba transmitiendo. Porque no les puede decir, miren, me van a matar, me van a desvivir y después me voy a ir y ya no me van a ver más. Entonces, como ellos se habían encariñado con el personaje, con la persona, entonces dijeron, ¿dónde irás, Señor? Le dicen en Juan, ¿no es cierto? No podemos ir contigo. Y entonces él le dice que no pueden ir conmigo, ¿a dónde voy? Y entonces ahí le empieza a dar una metáfora en Juan 14 de lo que va a pasar. Uh-huh. Y hay algunas traducciones que cuando habla del Espíritu Santo, dicen la fuerza. No dicen tanto espíritu, la fuerza del espíritu. Y ahí entran las tres fuerzas primordiales. El Padre, la Madre, o sea,
el Padre, el Cristo y el Espíritu, que es lo que dice el libro secreto de Juan, que recomiendo su lectura del libro secreto de Juan y otros apócrifos que nos dan más información. Ahora, ¿cuándo se idolatra el personaje de Jesús? Cuando quieren unificar el imperio romano, que estaba dividido. Estaban los romanos por un lado y los creyentes o cristianos primitivos del otro. Y entre ellos estaban los gnósticos, los cristianos gnósticos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que nace esto de unificar el imperio a través de algo? La religión. Es una visión que tiene Constantino y empieza lo que es la visión de la cruz. Todo eso viene de ahí, amigo. Todo viene de ahí. De la cruz comienza todo de esa visión que tiene de con esto vencerás. De allí viene la idea de Constantino de poner esta doctrina del Hijo de Dios, el sacrificio por los pecados y la divinidad de Jesús. ¿Viene de dónde? ¿Del paganismo? Así es. Jesús vino con un propósito, ¿verdad? A eso vamos. A eso vamos a ver. Primero vamos a tratar de entender cuál fue la función de Jesús al haber venido a esta tierra, ¿verdad? Porque se nos ha dicho por tiempo, gracias a Pablo, no a ti, al apóstol Pablo, de que y al invento del cristianismo que se le adjudica a él. Yo, en mi opinión, pienso de que Pablo tuvo muchos aciertos, muchísimos aciertos, ¿verdad? Uno de ellos es haber explicado quién era el Padre, ¿verdad? Porque creo que él lo entendió mejor que nadie, quién era el Padre. Cuando en Hechos capítulo 17, versículo del 24 en adelante, deja reflejado en su discurso en Atenas, deja reflejado su posición o su impresión de lo que es el Padre. Nada que ver con los dioses, el Dios de la antigüedad, el Dios de los hebreos. Claro que él tuvo muchísimos aciertos, pero también por su condición de judío, por su condición de creyente, ¿verdad? De practicante de la religión, claro que tenía también sus cosas y también se las metió. Entonces, él fue causante de una tremenda mezcolanza. Solamente hay que leerlo. Hay que leer a Pablo, pero no leerlo como normalmente lo leemos, buscando la manera de ver quién lee más rápido. No, tratando de analizar y buscando entre líneas lo que nos dice Pablo. Y Pablo concibe, una de las cosas que concibe y en eso acierta mucho, es en concebir, y lo voy a leer porque tú sabes, yo siempre voy sacando los puntos de lo que yo voy analizando y leyendo. Claro, Dice, adelante. el Cristo, concebido por Pablo, es un ser divino preexistente. Eso no nos queda duda. El Cristo, concebido por Pablo, es un ser divino preexistente que asume un cuerpo humano, ¿verdad? Para salvar a la humanidad de los poderes del pecado. Eso es lo que asume Pablo. Por un lado, está muy claro que Cristo es un personaje o un ser divino que viene de la fuente, pero ya por el otro lado nos mete de que es para salvar a la humanidad de los poderes del pecado, de la ley y de la muerte. Ahora, otros ven a Cristo como también la reencarnación del Logos, o sea, la misma fuente. En realidad, Cristo es parte de esa fuente, del Padre y de la Madre, de lo que se explica en el libro secreto de Juan. Entiéndase a Cristo como la fuerza, no como el personaje humano. Exactamente, que así fue como nos los puso la religión, como el personaje humano. Jesús hizo mucho hincapié en la sencillez. Vamos a hablar del propósito de la primera venida de Jesús, ¿verdad? Jesús hizo hincapié en la sencillez de la vida para luchar contra las tentaciones y el encanto del mal. Él enseña a menudo en parábolas para ilustrar su punto de vista. Su mensaje principal
fue sobre las dos naturalezas, naturalezas o principios, el de la luz y el de la oscuridad. Separarlos, de saber que la gente pudiera reconocer el bien y el mal. Él estaba despertando, esa es la función. Él estaba despertando a la gente al hecho de que el creador de este mundo, de lo que nosotros conocemos, no era el verdadero Dios. Y eso lo deja muy claro allá en Juan capítulo 8, versículo del 37 al 47. Él deja claro de que es un usurpador del mal y que este usurpador tergiversó la creación, que la verdadera creación divina había sido atrapada dentro de esta creación de este falso Dios, ¿verdad? Para redondearlo más, el hombre vino a despertar la conciencia de los que estábamos dormidos, ¿verdad? Claro, y esa es la salvación. Esa es la salvación. Esa es la salvación de que trajo Cristo. Instó a los que lo escucharan a que estuviéramos alerta de la falsedad del príncipe de las tinieblas de este mundo, que ya sabemos su nombre, que fue representado simbólicamente como Satanás o el diablo. Él enseñó sobre el fin de los tiempos, ¿verdad? Cuando la luz se proclamaría proclamaría su victoria sobre el mal y guiaría a sus seguidores en el camino de la luz. Hizo hincapié también en la importancia de convertir el interior para buscar al verdadero Dios, a la fuente que estaba dentro, no afuera como se estaba enseñando, que por sí sola esta fuente nos podría liberar del control del mal. Jesús, entre otras cosas, también condenó la hipocresía y la arrogancia de los fariseos y de los saduceos. Esto, claro, inevitablemente incurrió en la ira de estos y por eso fue que mandaron a matarlo, porque expuso la falsedad de lo que era en ese momento el sistema religioso, ¿verdad? Y por eso los desvivieron. Por eso los desvivieron. Exactamente. Por ese motivo lo ejecutaron. La revelación de Jesús implicó impartir su conocimiento. Predicó sobre los peligros de comprometerse con la oscuridad y animó a los seguidores a ser guerreros, pero de la luz. Porque acuérdate que estos estaban esperando otro tipo de guerreros. Les advirtió de los muchos disfraces del mal. Y lo más importante, les mostró el camino con su propio ejemplo, con sus propias palabras, con sus propios pensamientos y acciones. Por lo tanto, su aparición en este mundo y su presencia entre sus seguidores llevaron a la iluminación a sus seguidores. Entonces, entendiendo esto más o menos, entendiendo de que la iluminación es el conocimiento de uno mismo y de cómo pertenecemos a un origen divino, hacernos reconocer de dónde venimos, ¿verdad? Que comprendiéramos de dónde venimos. ¿Qué sentido tendría de que volviera? Y es una pregunta que me gustaría... Muy dura. Es dura, pero me gustaría... Yo sé que el chat está muy... activo con Cristian, pero estamos haciendo una pregunta, no estamos tratando de intentar dilucidar cuál sería el propósito de regresar. ¿Cuál sería? En tu opinión, Pablo, ¿cuál sería el propósito de que regresara? ¿Una segunda venida? ¿A qué? Una segunda venida, si es que viniera de nuevo, lo van a desvivir de vuelta. Porque primero, no estaría de acuerdo con el sistema religioso, ni tampoco con los sistemas que hay en este mundo. Él estaría denunciando cada rato y en algún momento le iban a... O sea, si él viene es para volver a matarlo. O sea, no tiene sentido. ¿Para qué va a volver el tipo si ya se fue y ya dejó su mensaje?
él en Juan 17 lo deja bien claro. Yo he cumplido, les he enseñado tu palabra, dice. Dice, he acabado la obra que me encomendaste. Y no se había muerto. No se había desvivido, todavía no lo habían ejecutado. O sea, porque nosotros nos enseñaron dentro de la religión que la obra de Jesús era morir por nuestros pecados. Esa es la obra máxima. Sí, eso Pero fue lo que nos enseñaron. claro, pero si Jesús mismo, conversando con el Padre, le dice que he acabado la obra de que me encomendaste, les he mostrado tu nombre, y nombre significa reputación. O sea, les habló de quién era el Padre, o qué era el Padre. Entonces, que no es un alguien también. Entonces allí nos damos cuenta, hay un conflicto. ¿Para qué vendría? Bueno, acá se mete la manipulación religiosa. El objetivo de poder tenerte dentro de un sistema religioso es ponerte un problema, generarte un problema y de ese problema darte una solución. ¿No se parece lo mismo a un negocio? Exacto. Es lo mismo, hay un problema, la persona tiene una necesidad, un problema, y nosotros tenemos la solución. Prácticamente es como un negocio. Y redondo, la verdad, pero deshonesto. Entonces, cuando ellos crean este negocio llamado fe, entonces ellos hacen de que los feligreses estén enganchados con un salvador. Como yo soy pecador, alguien tuvo que morir por mí, entonces ese que murió por mí va a volver. Porque yo me porté bien, porque yo fui fiel y porque todo lo demás. Porque eso es lo que dicen. Si es que tú eres fiel en los diezmos, eres fiel en las ofrendas, eres fiel en los mandamientos, vas a ir al cielo. Ahí entra lo que tema del cielo, la recompensa y el castigo, ¿no? Entonces, yo creo a William que no tendría caso que él volviera. Lo que sí sería coherente es el despertar colectivo de esta manipulación que nos tienen los Elohim y el sistema de este mundo. Y yo escuchándome a unos meses atrás, un año atrás, yo creía firmemente que Jesús era el Salvador del mundo, pero del pecado. Y también lo han malinterpretado, porque Juan cuando habla del Salvador del mundo, no está hablando de un Salvador de los pecados, está hablando de un liberador de conciencias, porque él había liberado a la gente que estaba cautiva por la culpa, por el miedo y por el sistema en sí. Porque en esa época había mucha marginación. Y él le estuvo haciendo bienes, ¿no? Entonces, no tiene caso que él vuelva. Ya sea que venga venga en una nube, venga en una nave, lo que sea, no tiene sentido. Okay. Porque ya lo cumplió a su propósito. Exacto. El Y propósito mira, es ahí disculpa que te interrumpa. Primero déjenme saber si se está escuchando mi micrófono, porque dice Juan y Marín de que a mí se me escucha muy bajito. Entonces déjenme saber cómo se está escuchando mi voz. Y bueno, y continuando. ¿A mí me escuchan bien? Pregúntale. Sí, no, dice que a ti se te escucha bien, pero que a mí se me escucha muy bajito. Entonces ya le subí un poco de volumen por acá. Vamos a ver. Me dejan saber si se escucha bien. Miren, si no se le reconoció en su primera venida, hubo tanto prejuicio contra él porque traía una nueva enseñanza, ¿verdad? Muy diferente a la que enseñaban los líderes de la época. ¿Y ahora cómo se escucha? Cristian, déjame saber cómo se escucha. Dice que se me escucha más bajito que a ti. Sube el volumen. No, ya le subí, ya están diciendo que se escucha bien. Entonces, si en su momento fue difícil que les reconocieran por los prejuicios religiosos y fueron capaces de entregarlo, ¿verdad? Sabiendo de que ellos sabían de que iba a venir un Mesías, estaban esperando su Mesías, y cuando se aparece, como traía un conocimiento diferente a lo que ellos esperaban, no le reconocieron, al contrario, lo entregaron. Vamos a hacernos una pregunta, y como les dije, gracias José Luis, gracias Cristian, como les dije anteriormente, el que quiera participar, les envío el link
para que compartamos aquí juntos, uno por uno, lógicamente. No se le reconoció la primera vez. Por lo que digo, prejuicios religiosos. ¿Por qué le íbamos a reconocer hoy si regresara? Si la enseñanza tergiversada la tenemos hoy en día como se tenía en aquel momento. Una enseñanza tergiversada sobre lo que era el Mesías, por ejemplo. ¿Por qué deberíamos reconocerlo hoy? Y si ya él dejó las bases plantadas de lo que era la salvación, por decirlo así, porque al final no era la salvación, era el despertar. Claro, se puede pensar o se podría interpretar a Jesús como un Mesías diferente al judío, si vamos a hablar de eso, porque él sí empezó a liberar conciencias. Quizás no liberó al pueblo de Israel porque no era para Israel ese Mesías, sino para los demás. Bueno, Israel sí también quería despertar, ¿no? Yo hace poco había escrito una reflexión sobre eso y sí, fue un Mesías diferente, pero no es el Mesías que están esperando los judíos, ni que esperaban tampoco. Sí, pero Se mira, chasquearon cuando llegó ese. Porque primero y principal, cuando uno quería nombrar rey, él se mandó a mudar. No quería saber nada. Él no quería que le rindieran homenaje. Él no quería que lo adoraran. O sea, incluso Jesús no quiere o no quería en ese momento que se le adorara, porque dijo bien en claro en Juan 8, alabanza de hombre no recibo. así es. No sé, Se está escuchando bajito, dicen. dicen que sí, que se está escuchando bajito, no sé por qué. Por estar pendiente del micrófono ya perdí la idea. Yo entiendo Tranquilo. por acá en los comentarios, entiendo muchas cosas de lo que se está diciendo, pero estamos tratando de hacer una pregunta coherente. No se le reconoció la primera vez, ¿verdad? Y aparte, ya él traía un propósito. El propósito era despertar. ¿Cuál sería el propósito de regresar? Si ya él dejó un mensaje, dejó un código. Ahora, hay que entender otra cosa. Y esto se ha hablado hasta el cansancio, hasta en el mismo Descubriendo. Dentro de este mundo, dentro de esta creación, hay seres que son de la luz y hay un montón de seres que no son de aquí. Primero hay que entenderlo. Hay seres que son de la luz y hay otro montón que son de la oscuridad. Ahora, ¿a quién él vino? ¿Él vino por todos o vino por aquellos que él sabía que eran de la luz y están atrapados aquí? Es una pregunta. Yo creo que vino por los de la luz, Vino por los por que los están de la luz, a despertar adormecidos. a los de la luz. Claro, los que Ahora, están en oscuridad ya digamos que no pueden, aunque quisieran. si Bueno, ni siquiera quieren. se le ha adjudicado ciertas palabras como ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Claro. eso implica de que debemos amar aún a los oscuros. ¿Y habrán sido ciertas esas palabras? ¿O son palabras del mismo sistema religioso que las metió ahí para que compartamos nuestro amor aún con la oscuridad? ¿Verdad? Es una cosa que debemos analizar. Es que hay muchas cosas que se deben analizar dentro Claro. de las enseñanzas de Jesús. Por eso al principio hablábamos de la manipulación dentro de los textos bíblicos. Ahora, si nosotros agarramos el texto y decimos, no, pero es que Jesús dijo, pero ¿cuántas veces no se ha dicho? Jesús puede haber dicho una cosa, pero los que lo escribieron ni siquiera fueron sus discípulos. Fueron discípulos de los discípulos de los discípulos de Jesús. Porque recordemos de que los textos, por ejemplo, los evangelios, fueron escritos después de la muerte de estos discípulos. ¿Quiénes lo escribieron? Aquellos que escucharon lo que dijeron sus discípulos, supuestamente. ¿Y tú crees que un hombre que en su momento vio a Jesús y quizás tenía 30, 40 años,
Cuando tenía 90, ¿va a recordar exactamente de los puntos y comas de las cosas que dijo Jesús? Ajá. Y supongamos de que pudo recordar ciertas palabras, los que le escucharon van a escribir exactamente lo que se dijo. No, se van ampliando. Aparte que recordemos de que la iglesia quiso poner a este Jesús que nosotros conocemos bíblicamente. Por eso es que mucha gente dice Jesús no existió. No, es real, realmente sí, no existió. El que nos enseñaron en la Biblia. ¿Verdad? Ese Jesús fantástico y que hacía cosas que ese no existió. Ahora, hubo un hombre que sí llegó a este planeta y dejó un mensaje, ¿verdad? Pero es que la iglesia se enfoca en las maravillas, no se enfoca en el mensaje. Se enfoca en que caminó sobre las aguas, se enfoca en que convirtió el agua en vino, se enfoca en que convirtió de 5 panes, convirtió miles y dio a alimentar a 5,000 personas con 3 panes y 4 peces. ¿Me entiendes? Se enfocan en el milagro y el mensaje lo dejan a un lado. Porque como el mensaje es lo principal, ellos no quieren, no tienen la intención de que tú veas el mensaje, sino que mires el milagro o el supuesto milagro. Pero ese milagro fue el que ellos nos pusieron, no fue el que puso Jesús. Habla, no se te escucha. Trata de resolverlo ahí. Entonces, yo entiendo las diferentes posiciones. Entiendo lo que dice, mientras Pablo soluciona su problema, Pablo, en el momento en que... No, todavía no se escucha. Entiendo lo que dice Cristian, que el propósito es guiar y enseñar lo nuevo después de lo viejo, pero entonces tendría que venir por tercera, por cuarta, por quinta vez. Y eso es lo que estamos tratando de dilucidar. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo? Mira, hay algo que está diciendo María Ace o Ace. Dice, puede sonar egoísta, pero tenemos que preocuparnos por uno mismo en tener y mantener nuestra conciencia bien despierta y mantener nuestra energía lo más alta que podamos. ¿Correcto? No se te escucha, Pablo. Desconecta el micrófono y vuélvelo a conectar. Yo creo que, yo entiendo la parte de la creencia. Yo puedo, porque yo también en su momento, claro que también fui creyente y de cierta manera yo tengo una creencia. Lógico, aquí todos tenemos creencias, porque mientras tengamos un cerebro, vamos también a creer. Ahora, la pregunta es muy lógica y es de ponernos a pensar cuál sería el motivo de que volviera a regresar. Si ya lo que él dijo, la función que vino a hacer, la hizo. Ahora nos queda a nosotros empezar a practicar eso que él dejó. ¿Cuál sería entonces el propósito de que tuviera que regresar nuevamente? Sería, creo que, esperar lo que siempre nos enseñó la religión. Un Salvador. Que sea algo externo, que venga de afuera, quien nos salve. ¿Por qué no mejor pensar que el Cristo, o sea, esa esencia, recordemos cuando él dice que dejaría, yo me voy, dice, fíjense con lo que dijo, yo me voy, pero les dejo a alguien que será el Consolador. Se ha asumido de que el Consolador es el Espíritu Santo. ¿Y por qué no pensar de que ese Consolador es el Cristo o esa fuerza que nosotros debemos o estamos invitados a que emerja de nosotros y que esa fuerza es la que nos va a liberar? Y en vez de pensar de que debe ser alguien de afuera, creo que la religión la hizo bien, la hizo muy bien, hizo bien su trabajo de dejarnos inculcado de que necesitamos de un agente externo para que nos venga a salvar y que estemos siempre esperanzados
de que alguien venga desde afuera a salvarnos. ¿Verdad? Bueno, Él viene una segunda vez por 1000 años. Es lo que dice el texto. ¿Verdad? Seguimos creyendo en lo que dice el texto y no estamos usando la lógica. Entonces vamos a necesitar la guía todo el tiempo. Porque estamos esperando, vamos a estar siempre dependientes de un agente externo. Nunca vamos a ser suficientes. Sí, ahora sí te escucha, Pablo. Ya. ¿Me escuchan bien o muy fuerte? No, te escuchas bien. Pregúntale a la audiencia si me escucha saturado, porque le subí el volumen. No, se te escucha bien. Ya, disculpen amigos, es que son cosas que pasan. En los envíos siempre pasa algo. Sí, eso es así. ¿Qué me preguntabas antes que me fuera del sonido? No, que pusieras tu opinión ahí. Bueno, yo pienso de que nos cuesta como humanidad. ¿Cómo? Que nos cuesta como humanidad, creo yo, de no depender de un ser externo a nosotros para resolver nuestros problemas o para hacer un proceso de cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender nosotros, porque yo creo que, y me ha pasado, nos hemos encariñado con el personaje a tal punto de idolatrarlo, y él nunca quiso eso cuando estuvo aquí en la Tierra. Así mismo. Nunca fue su intención esa. Espera, me estoy pasando tu cámara para que te veamos. Ajá, sí. Así mismo es, Pablo. Es que, vamos a ser sinceros, William, tanto tú como yo nos costó mucho de construir al Jesús divinizado. O sea, quitarlo de nuestra mente. Y seguramente sufrimos, lloramos o incluso, no sé, pasamos crisis, ¿no? No, es que la verdad es que es bastante difícil poder em, eh, digerir Digerirlo. digerirlo. Es bastante difícil, más cuando yo no sé cuántos años tú estuviste dentro de la religión, yo estuve 22 años, ¿verdad? Entonces para mí Jesús siempre fue Dios, siempre fue mi Salvador y yo lo estaba esperando, ¿verdad? Yo lo esperaba, pero después luego entendí de que, claro, porque es que no las ponen bien fácil. Haz lo que tú quieras. Si te vas a morir, si tú te arrepientes en el momento de la muerte, salvado por la campana. Haz lo que tú quieras por afuera, que en el momento de la muerte, o si pides perdón, Él te salva. Estás salvado, vas para el cielo. Entonces nos las pusieron bien difícil. Entonces, el detalle está en que el problema está en que cuando nosotros pensamos en que hay alguien que nos va a ayudar, lógicamente, alguien no vamos a necesitar hacer un esfuerzo mayor para que alguien nos ayude, o para nosotros hacer un cambio, porque ya lo tenemos. Lo que sí hay que resaltar es que sí va a haber una intervención cósmica que va a hacer de que estos seres oscuros desaparezcan, o sea, se vuelan polvo estelar o como quieran decirle, ¿no? Eso sí va a suceder porque es necesario que el planeta, nuestro planeta, pase por un proceso de cambio para poder comenzar lo que llamamos un nuevo mundo, ¿no? O sea, una nueva realidad, porque estos tipos nos dieron una realidad totalmente distorsionada. Sí. No sé cómo lo ves tú ahí. ¿Cómo dices? ¿Cómo lo ves tú ahí eso de la restauración cósmica? Cósmica. Es complicado. Es complicado porque yo sé que es lo que te digo. Bueno, puede que sea. Pero no va a venir un personaje, me refiero. O sea, no va a haber un personaje como tal, pero sí va a haber eventos cósmicos que se van a mover. Bueno, o sea, lo que sí es, en mi opinión, creo que sucederá en algún momento, es una restauración cósmica que de alguna manera lo que le llamo hoy nuestros hermanos mayores, humanidades de otros planetas, de otros mundos, vengan y hagan frente a estas fuerzas malignas que están dentro de este planeta, o los oscuros, como le dicen, o los Elohim,
Y allí sí se va a dar una restauración cósmica, un movimiento cósmico que se va a dar, que es necesario que el planeta pase por eso. Y el planeta se va a mover, amigos, según mi opinión, obviamente, y lo estamos viendo, que el planeta se está moviendo cada vez más, vemos desastres naturales y todo lo demás. Incluso Pablo habló de que la tierra, la naturaleza clama por una restauración. Ya que parece que hay problemas para que podamos, que puedan entrar. Otra vez tengo eco, Vamos a dicen. tener que seguir nosotros nomás. Sí, sí, o si no, escriban en el chat, vayan poniendo sus opiniones y las vamos leyendo. Sí, Pero, eso es mejor, amigos, hagan eso. Disculpen exacto. por los problemas técnicos. Pero la verdad, no creo que haya sentido en que en un regreso físico. Sabemos Sí, de que va a claro. regresar. Hay textos que mencionan de que el Cristo regresará, ¿verdad? Pero, ¿cómo regresará? Bueno, ahí entonces les invito a que busquen en sus Biblias. Hay un texto en Gálatas 4:19 que dice, donde Pablo dice, hijitos míos, y eso se los hemos repetido hasta el cansancio, hijitos míos. Spoiler. Bueno. Pero léelo, no importa, no importa. Yo en nuestro canal tenemos una sección de Gálatas que estamos empezando con mi esposa y ahí estamos explicando también eso. Pero bueno, dilo igual, no hay problema. No, pero bueno, es muy importante de que entren al canal de Pablo Fioramonti. El canal se llama, así como lo tenemos puesto aquí abajo, Libres Pensadores. Entren ahí o entren con el @librespensadores35 y entren a su canal. Tiene buenísimos videos, buenísimos temas que ustedes también deberían apoyar este canal, no solamente con darle un clic de suscribirse, sino también de ver el contenido que él tiene. Entonces, en lo que estábamos, Pablo. Gálatas, hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Le quitaron él. Yo investigué un poco y le han quitado él. Ajá, le quitaron él. Yo por ahí les compartí los otros días, no recuerdo qué video que hice. Hay una... por aquí creo que lo tengo y se los voy a compartir. Pero igual sin el él se entiende totalmente. Cuando tú entiendes que Cristo es uno y Jesús es otro, ahí se entiende, pero lamentablemente en la religión no se entiende eso, cuando estamos dentro, ¿no? Le bajé un poco mi volumen porque me decían que estaba fuerte. Aquí les compartí en el chat un documento que ustedes pueden buscar. Aparte de la Biblia interlineal hebreo-español, aparte de la Biblia BTX4, aparte de todas las demás herramientas que ustedes puedan encontrar, les compartí ahí un enlace de un documento que se llama Codex Initiaticus. Ustedes pueden entrar ahí y pueden leer. Esas son las versiones también, son parte de las versiones originales que ustedes pueden buscar y pueden encontrar cómo quitan y ponen. Quitan y ponen. ¿Verdad? Cómo ha sido manipulado. Pero todavía quedan algunos restos por ahí de documentos que nos muestran este quita y pone. Recordemos, aquí no estamos diciendo que lo que decimos es verdad absoluta. Solamente estamos poniendo nuestras opiniones que pueden estar claramente, podemos estar perdidos, ¿verdad? Podemos estar equivocados, pero que se puede tomar en cuenta. Debería tomarse en cuenta. Cristian, cuando estés listo, pon la cámara y cuando ya empieces a hablar, entonces la quitas para que la gente te pueda escuchar. Entendiendo eso, si va a venir un personaje que nosotros debemos formar a esa fuerza interna, a ese Cristo interior, a ese Dios interno, porque habría necesidad de un personaje físico, si ya vino el personaje físico y dejó un mensaje. Cristian, te paso a ti. Se está escuchando un eco cuando habla Cristian. Está difícil.
Podríamos hacer una segunda vuelta con respecto a este tema, porque mira, por tantos problemas la gente ha perdido el interés. Y se están yendo, ya se han ido la mayoría. Podríamos hacer una segunda parte de este tema, porque al final como que no estamos llegando a una conclusión, y creo que es por lo mismo, tanto rollo. Pero bueno, en los comentarios, Bueno, vamos a leer algunos comentarios. sí, Dice, vamos a pasar los comentarios para que se sientan que estamos ahí al pendiente también. sí, Y son problemas técnicos que pasan. Paciencia nomás, no queda otra. dice Aura Rosa Medina Parra, yo creo que es la chispa divina para forjar a Cristo en nuestras vidas. Dice Miguel Ángel Pedraza, los oscuros están viendo el directo. Sí, yo creo que sí. Dice María Ace, claro, el Maestro Jesús no regresará, ya dejó su enseñanza, lo malo que no se enseñó como lo dio fue tergiversado. Creo que ahí sí, es que el Cristo está dentro de nosotros, sino que queda en nosotros hacer refluir esa esencia divina. Así lo dice José Luis Belapú Pintado. Sí, Juani, sí, tienes razón, el video está malísimo hoy, ¿verdad? Sí, pedimos disculpas, de verdad. Pedimos disculpas, imagínense, cuando no es lo mismo cuando vemos un video ya pregrabado a estar Que viendo estar un en video vivo. en vivo, que pueden ocurrir montones de cosas. Entonces, habíamos dejado una pregunta en el aire, una pregunta que debería tener una respuesta lógica. ¿Por qué regresaría el ser el personaje físico? No se le reconoció, o muy pocos le reconocieron en su primera venida. ¿Por qué entonces le reconoceríamos en la segunda? Está difícil. Ahora, con respecto a lo que decía Cristian, dice que para poder enseñar las nuevas capacidades del ser humano que van a emerger, entonces tendría que regresar una tercera vez cuando tengamos otras nuevas capacidades y regresar nuevamente cuando tengamos otras nuevas. Claro, y ahí entra lo que yo aprendí dentro del adventismo de la segunda y tercera venida, pero en otros términos. O sea, la tercera viene a destruir totalmente, la segunda viene a salvar y la tercera viene a destruir, pero bueno, eso ya lo descarté de mi mente hace rato. Dice aquí Miguel Ángel Pedraza, en los canales donde hablan de ovnis y alienígenas, todo el día, nunca tienen interferencia. Sí, ¿verdad? Increíble. Allí ya mejor. Yo entiendo la posición de lo que trata de decir Cristian. Yo lo entiendo clarito, pero a la misma vez es difícil. Es difícil. Porque entonces seguiríamos en el mismo dilema. Tendría que regresar una y otra vez, porque entonces nosotros no somos capaces, no seríamos nunca capaces de poder ni siquiera tomar una decisión. Actualmente dentro de las religiones las decisiones no las toma uno, ¿verdad? Las toma quienes están encima, quienes están en el poder. O sea, en este caso el pastor, el cura, el líder que esté de turno en ese momento, o el líder de tu congregación. Porque dentro de esto no se tiene derecho a pensar y solamente se aplica lo que el hombre diga. Pero cuando ya hemos salido de eso y hemos escapado de esos paradigmas religiosos y tenemos la capacidad de poder pensar por nosotros mismos, de poder fluir, como dijo en su momento uno de los oyentes, de que fluya el Cristo o ese hombre. ¿Te acuerdas cuando Jesús se autodenominaba el Hijo del Hombre? ¿Por qué lo hacía? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué lo hacía? Yo soy el Hijo del Hombre. Bueno, ¿Quién es ese Hijo de Hombre?
El Cristo. El que se forjó Cristo. dentro de él. El Cristo que se forjó en él, porque a veces entendemos también que es él. Y también ahora también se puede interpretar cuando dice vano, pero también dijo que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, pero hay que entender que sábado en su contexto es reposo, no tiene nada que ver con un día. Bueno, es un tema aparte, ¿no? No, y ahora eres tú el del problema con el retorno. Es una pregunta lógica. El Hijo del Hombre, entonces no haría falta forjar un Cristo, porque vamos a necesitar al personaje que regrese. No haría falta, entonces, no sería necesario. Entonces, vino de balde la primera vez. Sí. Y era lo que estábamos hablando en lo que en unas pequeñas reseñas que yo saqué. ¿Por qué no pensar de que en vez de esperar a que regrese, ¿verdad? Porque porque yo hablé de diferentes aspectos o diferentes cosas por las cuales él vino. Y una de ellas, y por la cual lo mataron, es porque en ese momento la fuerza de oposición, o sea, los fariseos, los saduceos, era la fuerza de oposición del momento. ¿Por qué trataron de matarlo? Porque sospechaban, y era algo que era real, sospechaban al ser ellos de los oscuros. Y como habíamos hablado anteriormente, sabemos de que dentro del planeta hay seres de luz aprisionados, ¿verdad? Y hay seres oscuros, los controladores, que casualmente la mayoría están en puestos de poder, aparte de otros seres que, como hablamos en otros videos, y a muchas personas les ofendió el término de relleno, porque en uno de los comentarios me lo dejaron saber y me dijeron que porque yo era bien, ¿cómo fue que me dijeron? O sea, que mi ego andaba por las nubes porque yo llamaba rellenos a otros cuando yo pude haber sido un relleno. Y yo siempre lo digo, ¿cuántas veces yo he dicho? Yo nunca me he catalogado como un despierto. Siempre digo, estamos en esta búsqueda, pero yo no soy un despierto. Estamos buscando, ¿verdad? Pero para volver a caer en el tema, hay oscuros que están en el poder, hay otros que están de relleno, hay otros que son de luz. ¿A quién vino él? ¿Él vino por toda la humanidad? No, él vino por los de la luz que están atrapados y que su conciencia ha sido opacada, había sido dormida. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene para corregir un error. Eso fue a lo que vino. Corregir un error. ¿Y cuál era el error? Que habían seres de luz atrapados, dormidos. Y la forma de corregir es a través de un mensaje que trae de un despertar. Como lo hablábamos en aquel video que hicimos juntos, Pablo, vino a traer un código del despertar. Cualquiera que alcance a tocar ese código, despierta. Digo yo, pienso. Pero entonces, si necesitáramos que regresara, en vano habría sido hasta ese supuesto sacrificio que llama Pablo de la crucifixión. Hay que entender que Pablo era fariseo y tuvo mucho tiempo arraigada su doctrina hebrea. Y por eso confundió algunos términos, y eso, bueno, eso lo explico un poco en uno de los videos que hablé de Gálatas en mi canal. Pero él tuvo que deconstruir también todo su fariseísmo. Y entre esa deconstrucción, entre esas cartas, que recordemos que son cartas que no fueron escritas cronológicamente, sino que tuvieron un tiempo de ser escritas y diferentes audiencias. Y Pablo después entendió todo eso. Al final de su vida entendió lo que era realmente el Cristo. Exactamente. Entonces, creo que podríamos ir llegando a una conclusión. Aquí puedo leer algunos mensajes. Sí, sigamos leyendo a la audiencia que estaba presente. Sí, dice José Luis. Espérame. Espérate, vamos a leer más arribita. Lee tu WhatsApp, Pablo. Patricia Mancisidor. Me parece que si viniera, no lo reconocerían. Y los oscuros sí lo reconocerían y lo desaparecerían o lo volverían a matar. Exacto.
Exacto, porque el mensaje de ayer que daban los religiosos de ayer es el mismo mensaje que dan los religiosos de hoy. Y cuando él apareció en este mundo, no le reconocieron porque traía un mensaje diferente. Entonces, no le reconocieron y por ende se lo quitaron de encima. Entonces, así como dice Patricia Mancisidor, si viniera, si en su momento no lo reconocieron, ¿por qué lo van a reconocer ahora? Si estamos viviendo casi los mismos tiempos de religiosidad, donde los religiosos han impuesto su propia ley y sus propias enseñanzas, manipuladas a conveniencia, porque al final, aquí seamos francos, la religión es un negocio. La religión es un negocio donde todos están para hacerse ricos. Porque con ese evangelio de la prosperidad, todos están para hacerse ricos. Dice José Luis Belupú Pintado, nosotros tenemos, espérate, pero se quedó. Dice, nosotros ya tenemos la conciencia despierta, que es la esencia del espíritu que nos hace dilucidar lo bueno y lo malo. Por ende, queda en nosotros decidir cómo pensar, desear y actuar. Perfecto. Estamos viendo bastantes comentarios positivos y eso es bueno. Sí, se nota que se va entendiendo el programa. Por otro lado, dice Cristian, si quieren nos conectamos mañana nuevamente, aclaramos dudas, hay respuestas sustentadas a sus preguntas, lástima no poder darlas. Sí, está complicado el tema de la entrada, creo que voy a tener que arreglar un poco sobre ese para que podamos interactuar así en cámara. Dice María Ace, por eso cada quien es responsable de elevar su propia conciencia y cuidar su energía. No hablar por hablar y cuidar mucho lo dicho y también cuidar nuestra energía porque con el día a día surgen retos. José Luis dice otra vez, es decir, despertar el Cristo o seguir en la oscuridad. Simple. O sea, así es. O de un lado o del otro. Cristian dice, vendrá sin relación con el pecado, que significa sin oscuridad. Es una cápsula de tiempo, espacio diferente. Sí, pero volvemos a caer. Es lo que está escrito en el libro. Sí. Lastimosamente, es lo que está escrito en un libro que fue manipulado por personajes que querían manipular la conciencia y mantener el estado dormido del ser humano, de los que estamos aquí dentro de este enredo, dentro de este arroz con mango, ¿verdad? Pablo. Sí, o sea, es algo que es duro. Yo sé que para muchos es duro, es difícil aceptar de que no tendría caso de que él volviera. Sino, como dijo una persona de la audiencia que estaba ahí, que despertar el Cristo interno. Él ya hizo su trabajo. Así como cuando vino Krishna hizo su trabajo, Buda hizo su trabajo y ya está, ya no van a volver. Aunque dicen en el budismo que va a venir Maitreya, pero algunos creen que ese Maitreya que vino era Jesús. Pero bueno, hay distintas corrientes de ese tipo. El Maitreya es un tipo totalmente diferente a Jesús, ya sé. Sí, este men es otro rollo, ¿verdad? Es otro rollo, pero bueno. Pero es importante destacar que eso, que para qué volvería, si ya nos dejó el código. Pienso yo, y como les digo, claro que puedo estar equivocado, pero si regresara, entonces hubo un fracaso en la primera. ¿Verdad? Sí, pero la pregunta sería, ¿por qué Juan en el Evangelio? Bueno, estamos hablando si regresa el personaje físico o regresa porque como dijimos al principio, nos los metieron juntos cuando son dos personajes diferentes. Y podemos ver aún, si vamos a creer de que lo que dicen los evangelios es real, ok, vamos a ponerlo así. Vamos a suponer de que todo lo que dicen los evangelios es al pie de la letra, tal y como sucedió. Podemos ver cuando habla Jesús y cuando habla el Cristo. Si leemos con detalle, podemos diferenciar cuándo habla Jesús y cuándo habla el Cristo. ¿Verdad? Sí, hay mucha diferencia. Hay diferencias.
solamente que hay que leer. Claro, pero si venimos con la mentalidad de que sí, es una persona, es una sola persona, Jesucristo es una sola persona, claro, vamos a seguir vamos a esperar al hombre, ¿verdad? Entonces, Juani dice, las religiones lo acomodaron, dice María Alce, las religiones lo acomodaron a su beneficio, así mismo. Dice Juani, es que los mismos hebreos más bien le tenían envidia a Jesús por como él era una persona muy especial, y por eso los mismos hebreos rechazan las enseñanzas de Jesucristo. Bueno, ¿a qué conclusión podríamos llegar? En nuestra opinión, que no es la verdad, pero... Bueno, yo creo que Jesús regresará. La respuesta sería no, porque ya cumplió su misión la primera vez que llegó a este planeta. Porque ya despertó el Cristo en ese momento, nos dio el código, nos dejó su mensaje, y cada persona que crea en el mensaje de Jesús va a comenzar un comienzo de trabajo interior y despertar de conciencia, que lo va a llevar a un proceso de cambio que puede durar incluso toda la vida, y va a ayudar al que quiera y que desee, se le pueda compartir esa información, también lo va a hacer, hasta que llegue el despertar colectivo, que es la segunda venida del Cristo, que es diferente al personaje. Eso puedo concluir yo. Interesante. Me parece interesante. Y como decimos, bueno, yo pienso lo mismo. Realmente sí pienso de que el hombre, Jesús, como el hombre que vino trayendo la fuerza del Cristo, o esta fuerza divina que viene de la fuente original, creo que ya hizo su trabajo. El hombre. Ahora, cuando dijo, yo me voy, pero les dejo un consolador, ¿quién es ese consolador? Bueno, mientras que la religión dice de que es el Espíritu Santo, yo pienso, en mi opinión, pienso de que es ese Cristo que lo dejó para que cualquiera que quiera forjarlo va a tener su transformación. Yo tengo por aquí algo que me gustaría leerles. Que sería ya el cierre, ¿no? Que sería ya el cierre, porque ya llevamos 1 hora 43 minutos entre tantos problemas, pero espero de que la intención haya sido importante. Si amas a los seres de la oscuridad de manera indiscriminada, van a tratar de asesinarte espiritualmente. Si hubiera venido a nosotros en un cuerpo diferente, en otra vida, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de reconocerlo y aceptarlo? Muy pocos los reconoceríamos. No solo a causa de los prejuicios arraigados, sino porque muy pocos tenemos el conocimiento para conocer su energía. Busquemos las cosas que son reales y duraderas en lugar de las cosas que perecen y que no tienen ningún valor espiritual. Nosotros no estamos solos, porque la divinidad está con nosotros. Él no rogó por el mundo, sino que por los que pertenecen a la luz, a esa creación divina. No vino para sanar al mundo, sino para sostener a los que estábamos aquí hasta el momento de la liberación, y esa ya está cerca. Si no lo entendimos de esa manera, vamos a seguir creyendo de la otra, ¿verdad? El trabajo ya estaba hecho. Si lo que dicen los textos son reales, es real, Él en la cruz dijo, ¿qué fue lo que dijo? Consumado es.
Consumado su es. trabajo estaba hecho. ¿Verdad? Teltelestai en griego. ¿Verdad? Entonces, Terminó la obra. terminó la obra. De lo contrario, claro, por eso vinieron personajes como Joseph Smith que dijo, no, yo vengo a terminar el trabajo de Jesús porque él no lo terminó, yo vengo a continuarlo. Y así van a aparecer otros. Y por eso en Mateo 24 él dice, cuando escuchen, allá está, no vayáis, no vayáis, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ahí está, y serán engañados. ¿Verdad? Serán engañados. Como les digo, esta es solo mi apreciación, es la apreciación de Pablo, pero podemos estar equivocados, ¿verdad? Pero Por supuesto. creemos que la obra ya la hizo. Ahora nos queda a nosotros a ejercer una función y es trabajar en nosotros. Porque si no, claro, oye señores, vamos a gozar y a beber. Porque de todas formas viene Cristo y nos va a salvar. Si no, vamos a la pachanga. Vamos a hacer lo que nos venga en gana. Violemos cualquier ley. Que de todas formas, si llegamos al tiempo de la muerte y nos arrepentimos, Él nos salva. Eso, claro. Eso está muy Por fácil. Eso está mal, pensar Eso así. está muy fácil, de verdad. Eso es no dejar que nosotros también trabajemos en nosotros. Creo que Y por eso está el camino de búsqueda, de individual, es obviamente. individual. Y era lo que hablábamos hace unos días atrás en uno de los videos. Y también lo hablábamos con Yorlena. Cuando se menciona lo del desapego. Parece feo. Y como lo dijo uno de los oyentes, parecerá egoísta. Pero esto es un trabajo de cada quien. Aquí ni yo voy a salvar a nadie, ni Pablo va a salvar a nadie. Yo no puedo salvar a mis hijos. Claro que yo no los puedo salvar. Yo no soy salvador de nadie. Mis hijos, nosotros le hablamos a la gente y depende de la gente. No depende de nosotros. ¿Verdad? Antes de ya irnos, vamos a leer algunos, ya los últimos mensajes. Dice, Cristian, no es en este tiempo, sino en uno nuevo. William, dice Juan y Marín, me pudieras hacer un video de la psicopatía de la persona psicópata. Vamos a ver, hay que investigar sobre el tema. Dice Cristian, la forja del Cristo es para nivelar la conciencia con Él y no provocar adoración en la nueva era terrestre. Es que yo pienso que si se entendió el mensaje, no habría que por qué. Bueno. Patricia Mancillo, yo veo en las personas que creen en Jesús, pero no lo entienden. Ahí va la cosa. Sí, dice Juani, para el próximo video que hagas lo pudieras hacer de un video más profundo de la psicopatía. Bueno, hemos hablado mucho de Jehová, el psicópata más grande. Dice Gladys Espinel, yo sí creo que va a regresar, pero no como lo dicen las iglesias. Él va a regresar porque es nuestro regente. ¿Ves? Esta es otra opinión. Vuelve Cristian. ¿Qué sería regente como general? ¿Cómo? ¿Qué sería regente? Bueno, Gladys, antes que nos vayamos, ¿por qué no nos explicas un poquito ahí qué es regente? Dice Cristian, se debe sentir con el corazón a través de la intuición y no pensar en el cuerpo mental que derivan las creencias. Creo que sí. María Ace, ¿quién es José Smith? José Smith es el fundador de los mormones. Viene a guiar, no a salvar. Viene a guiar y enseñar, no a salvar, dice Cristian. Dice José Luis Belepú, dice, así es, el trabajo queda en nosotros, en forjar el Cristo, en nacer de nuevo en espíritu viviendo como Él vivió, que es difícil por manipulación, quizás, pero no difícil la chispa divina dentro de nosotros. Exacto. Dice Gladys Espinel, en esta línea de tiempo que estamos, nos toca prepararnos. Exacto. Miran,
las iglesias lo enseñan muy facilito. Te dicen, acepta a Cristo y eres salvo. Ya. Fácil. No trabajes en nada. Depende No de la hagas nada. iglesia. No hagas más nada. Solo acéptalo. Di, Jesús, tú eres mi Salvador y ya eres salvo. Y después sigue con tu vida. Así lo hacen en la iglesia católica. Depende de la iglesia. Bueno, la la iglesia iglesia católica que es yo así. estuve, La iglesia no evangélica donde solamente yo creer, estaba, tenés que obedecer, hacer esto, hacer lo otro, creer en la profeta y bueno, si no, sí. no sos salvo. En la iglesia evangélica es así, hay que creer en el, bueno, acepta a Jesús como Señor y Salvador, eres salvo, pero tienes que someterte a las reglas dentro de la iglesia. Si le fallas al pastor, si le fallas a la congregación, si le fallas a la doctrina, no a Jesús, a la doctrina, entonces te metes a un tremendo problema y puedes ir directo al infierno. Claro. Entonces, La única que creo que es más facilita es la católica. Solamente cree nomás, haz la comunión y esas cosas y ya está, fuiste. Ya estás salvo. Ahí llega el narcotraficante y va a Hacer la pedirle al comunión, Padre de hacer que la le dé unos hostia. Padre Nuestro para que no lo agarre la policía. Y ya, facilito. Dice José Luis, así es. No, ok, ya lo leímos. Dice Cristian, la salvación es inherente a cada uno por su propia causa y efecto. Gladys, en esta línea de tiempo que estamos nos toca prepararnos. José Luis dice, alcanzar la luz es cuestión de nosotros. Correcto. Cristian, si el mensaje fuera entendido, no estaríamos pasando esto hoy. Exacto. Nuestro representante, nuestro guía, es lo que dice como regente, dice Gladys. El más grande avatar de todos los tiempos. Exacto. El más grande avatar de todos los tiempos. No se te entendió nada, Pablo. No se te entendió nada. No. Algo pasó con tu micrófono. No, ya no se entiende. Bueno, muchachos, creo que hemos tenido un programa bastante interesante, debatible. Bastante debatible. Y bueno, nada. Aquellos que tengan la intención, las ganas de querernos apoyar con un me gusta, con un like, bueno, se los aceptamos con mucho gusto. Eso va a hacer que el video y el canal puedan ser impulsados. Mira que YouTube nos está tratando malísimamente mal. No está mandando notificaciones, no está promocionando los videos. O sea, nos está tratando pero muy, muy mal. Entonces, creo que entonces ahí dependemos más bien de ustedes, que ustedes compartan cada programa, cada investigación. Nosotros hacemos por este lado, hacemos nuestra parte, que es investigar y traerles una propuesta. Una propuesta. No, se sigue escuchando mal, Pablo. Una propuesta a cada uno de ustedes que ustedes pueden o no tomarla en cuenta. Nos ayudaría muchísimo que ustedes lo compartieran con sus amigos, con sus familiares. Si no se han suscrito, bueno, pueden hacerlo. Y de verdad estamos agradecidos por todos aquellos que nos acompañaron en esta hora. Y dice María Ace, Matamoros, ¿por qué no hablas de esa supuesta nave que se acerca? Lo acabas de decir, es una supuesta, hay mucha especulación y creo que más que todo es una distracción. Nos están distrayendo para que no veamos otras cosas, ¿verdad? Creo más que todo que es eso. Pablo. Ya volví. Pablo, ya para despedirnos. Ya yo estoy despedido. Tú para despedirte. Bueno, fue un gusto, siempre estar acá contigo siempre es un gusto, es educativo, también un poco entretenido. Y bueno, le agradecemos a los que se quedaron acá hasta el final. Les invitamos también a que pasen por allá por Libres Pensadores, por ahí lo esperamos con temas polémicos, atrayentes, educativos y bueno, de todo un poco tienen ahí. Recordemos que estamos en un camino de búsqueda que es personal y algunos salimos de la religión y empezamos un proceso de crisis, de despertar espiritual y seguimos creciendo, seguimos estudiando, investigando y demás.
Así que yo les agradezco también te agradezco a ti por el espacio aquí. Y bueno, nos veremos en un próximo charlando o nos veremos por allá en el canal. Dale, gracias Pablo, Se perfecto. cuidan. Gracias María, gracias. Te agradecemos que hayas estado desde principio a fin. Y bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron. Sí, Miguel, de verdad, solo miren, yo no sé, yo pienso que traemos información de calidad. Vaya, ahí está el canal de Pablo, por ejemplo. Bueno, temas de calidad y hay que ver cómo YouTube lo trata. Con unas métricas, unas cifras que son deprimentes. Lo mismo está haciendo con el canal de Despierta, este es el tiempo. Y bueno, no nos queda más que el apoyo de ustedes en ese sentido, de que lo compartan a través de sus redes sociales, a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto, compartan los videos y de esa manera ver cómo llegamos a muchas más personas. Lo que estamos haciendo aquí realmente no lo hacemos por dinero. No lo hacemos por dinero. No lo hacemos tampoco por diversión, porque imagínense, después de 10 horas de trabajo, llegar a hacer un programa que dura 2 horas, créanme, uno está cansado. Lo hacemos porque tenemos la intención de llevar un mensaje que ayude, si no a todos, a aquellos que quieran escuchar, ¿verdad? Sabemos de que el mensaje no es para todos. Esa la tenemos clara. El mensaje no es para todos, pero si hay 5, si hay 10, si hay uno al que le pueda llegar, con eso estamos agradecidos, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más, como les dije anteriormente, un me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos en un nuevo Charlando con. Hasta la próxima, muchachos. Se cuidan. Chau, chau.